Buenos días, vamos a iniciar con la parte teórica de cálculo de áreas. Entonces colocamos cálculo de áreas. Cálculo de áreas. La primera parte tenemos área bajo una curva. Las integrales definidas permiten calcular el área que se encuentra por debajo de una función continua, en este caso f, que está limitada por un intervalo desde A hasta B, cerrado en A y cerrado en B. Ella se divide en n subintervalos. A partir de esa división, se realizan las rectas x igual a A y x igual a B. Entonces, la función f de x va a estar comprendida en este intervalo. X es mayor o igual que A y es menor o igual que B. Y en ella se construyen rectángulos. Es decir, estos rectángulos van a tener la siguiente relación. Tenemos la variación de x va a ser el límite superior menos el inferior y se va a dividir en n subintervalos, en la cual podemos distinguir lo que es el subintervalo, así se denomina, la cual se anota por x sub i menos 1 y x sub i. Y en ella es la que se va a producir la base del rectángulo. Y a través de la función f de x sub i se va a representar a lo que es la altura. El área de un rectángulo hay que recordar que es la base por la altura. Entonces en este caso vamos a tener el área, va a ser igual. La base para nosotros va a ser la variación de x y la altura vendría a ser igual la f de x. Como se va a dividir en n subintervalos, entonces podemos indicar lo siguiente. N va a tender a infinito. Esta base que es delta x sub i, que se puede representar a través de x sub i, igual a la diferencial de x, son en este caso valores infinitesimales, valores pequeñísimas. Entonces el área del rectángulo va a estar dado de la forma siguiente. El área es igual al límite de la sumatoria desde igual a 1 hasta n, cuando esta n tiende a infinito, de la altura f de x sub i por delta x sub i. Utilizando integrales definidas, esta es igual integral definida desde a hasta b de la función f de x por su diferencial de x. De esa manera se calcula el área de una función limitada por el intervalo entre a y b. Vamos a verlo brevemente. En la siguiente figura dibujamos el sistema cartesiano.
Tenemos el eje de las Y's, el eje de las X, el origen de coordenadas, y colocamos una curva cualquiera. Ahí tenemos entonces, vamos a mejorar la trayectoria de esta curva. Ahora vamos a ubicar la asíntota x igual a y x igual a b. Es decir, el límite inferior y el límite superior. Luego dibujamos rectángulos que tengan el mismo ancho para todos. Y ubicaremos el último valor. Ahora vamos a colocar los rectángulos. Esta sería pasado. Luego aquí tenemos otro rectángulo, aquí tenemos otro rectángulo, aquí tenemos otro rectángulo. Entonces vamos a tener el límite inferior va a estar formado por A, que equivale a x sub 1. La siguiente altura va a ser x sub 2, el siguiente va a ser x sub 3 y así sucesivamente. El penúltimo va a ser x sub n menos 1, el otro va a ser x sub n, que es el límite superior dado por b. Entonces, las bases de cada uno de estos rectángulos que tienen el mismo ancho va a estar conformado entonces por delta x. Luego tenemos la altura que está representado por f de x. Estas alturas, de acuerdo a los rectángulos, van variando y así sucesivamente hasta que vamos a tener la última altura, f de x. La gráfica corresponde a una función polinómica denominada y igual a f de x. Otra figura que vamos a tener es la siguiente. Vamos a dibujar esta vez una parábola. Para ella trazamos el sistema cartesiano nuevamente. Tenemos la curva correspondiente. Ahora vamos a ubicar el límite superior e inferior. Entonces dividimos, vamos a tener una de las asíntotas y otra de las asíntotas. Aquí va a ser A y aquí va a ser B. Luego el lugar donde intercepta el eje de las X lo vamos a llamar R. Al otro lugar lo vamos a llamar S. Entonces vamos a tener el área 1, el área 2 y el área 3 para esta función polinómica y igual a f de x. De modo que tenemos todo este tramo corresponde al área 1. Luego esta región corresponde al área 2. Luego tenemos el área 3. Entonces el área total se va a determinar mediante la fórmula siguiente. El área total va a ser igual a la suma de las áreas. Pero en cualquier figura donde el mínimo se encuentre en el tercer o cuarto cuadrante,
esa área que corresponde dentro de un límite restamos, menos el área 2. Y todos los que están en el primer cuadrante o segundo cuadrante siempre van a ser áreas positivas. Entonces tenemos de esa manera, área 3. Veamos entonces el área que va a ser igual utilizando integrales. Para la primera área, el límite inferior va a ser A, el superior va a ser R, se va a integrar la función polinómica, menos, volvemos a tomar en cuenta, el límite inferior va a ser R, el límite superior va a ser S, la función que vamos a tener es igual a f de x por su diferencial de x, más la integral definida desde S hasta B. La función es igual a f de x y multiplicada por la diferencial de x. De esa manera entonces vamos a determinar el área total de esa función polinómica cuyo punto mínimo se encuentra en este caso en el cuarto o tercer cuadrante. Entonces tenemos que encontrar obligatoriamente estos lugares donde intercepta el eje de las X la función. Dicho esto, entonces vamos a empezar a trabajar con algunas funciones. Entonces colocamos ejercicios. Primer ejercicio. Calcular el área de la función f de x igual a x al cuadrado más 1 limitada por el intervalo tenemos igual menos 3 es menor o igual que x y es menor o igual que 3. Entonces vamos a trabajar en ese intervalo. Tomamos la función f de x igual a x al cuadrado más 1. Con los conocimientos de funciones podríamos decir, ¿no? La parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, pero sin embargo esta vez vamos a utilizar derivadas. Pues cuando lleguemos a ecuaciones de tercer grado vamos a necesitar obligatoriamente de esta t. Sacamos la primera derivada, es igual a 2x. Esta primera derivada la igualamos a 0. Luego despejamos la variable x, va a ser igual a 0 sobre 2. X es igual a 0. Ese es el punto crítico donde se va a producir el máximo o el mínimo. Seguidamente vamos a sacar la segunda derivada de la función. Su derivada de 2x va a ser 2 por 1, 2. Ahora lo que interesa aquí es comparar respecto a 0. ¿Es mayor que 0, es menor que 0 o es igual a 0? Y de acuerdo a ella sacamos la conclusión que corresponde. Si la segunda derivada es positiva, significa que es mínimo. Si es mínimo, entonces la curva se va a abrir hacia arriba. La abscisa es 0 y con este valor de 0, que es el valor del punto crítico, reemplazamos en la función original. Entonces tenemos f de 0 es igual a 1. Por tanto, tenemos igual a 1.
De esa manera hemos trabajado. Ahora vamos a trabajar con el intervalo. Entonces colocamos intervalo. Para el intervalo tomamos en cuenta desde -3 hasta 3. Entonces reemplazamos que 15 es igual a -3. Entonces tenemos f de -3 igual, la función original es x al cuadrado, entonces vamos a tener -3 al cuadrado más 1. F de -3 es igual a 9 más 1, 10. Vamos por el otro valor, x es igual a 3, volvemos a reemplazar en la función original. Entonces tendremos más 3 al cuadrado más 1. Entonces f de 3 es igual a 10. De igual forma, entonces ya tenemos los puntos correspondientes. Ahora lo que vamos a hacer es graficar con toda la información que tenemos. Trazamos entonces una recta vertical y una recta horizontal. Y nos damos las escalas correspondientes. En el eje de las X tenemos -1, -2 y -3. En el eje de las X en la parte positiva tenemos 1, 2 y 3. Luego tenemos igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos falta un poco más, entonces vamos a recorrer. Vamos a llegar hasta hasta 10 tenemos que llegar. Tenemos 8, 9 y 10. 11. Vamos a trazar líneas verticales en x igual a -3 y hasta 10. Entonces de 10 vamos a proyectar hacia la izquierda y hacia la derecha. Luego tenemos una línea continua paralela al eje de las 10 en -3, x igual a -3. También en x igual a 3. A -1, -2, -3. Entonces aquí está mal. Modificamos el segmento. Aquí vamos a borrar todo lo que no corresponde. Este valor también está colocado no de manera correcta. -1, -2, -3, -4. Tenemos igual a -1 y -2. Ahora el mínimo está en 0 y 1. Tenemos 0 y 1. Bueno, ahí no es 1. Los modificamos. 0, 1. Ahora vamos a suavizar la trayectoria de la curva. Tiene que ser una parábola. Y tiene que pasar por estos puntos de intersección. Llegamos ahí, aquí también hacemos lo mismo. Pasamos
Ahí tenemos entonces la parábola. De esa manera tenemos graficado la parábola. Creo que hay que mejorar todo ese sector. Vamos a mejorar un poquito. Vamos a rescatar. Bueno, borraremos entonces este sector. Volvemos a trazar la línea vertical. La curva. A volver a insistir y graficar de manera adecuada. Entonces el resto lo vamos a borrar. Y tenemos entonces la figura. Aquí va a ser 1 y aquí va a ser 2. El área de terminal va a ser toda esta región. Vamos a pintar. Por si acaso colocaremos los puntos. Esta es A formado por -3 y 10. Tenemos igual a B formado por 3 y 10. Y el punto mínimo B formado por 0 y 1. Ahora vamos a calcular el área. El área va a ser igual. Integral definida desde -3 hasta 3. De la función cuadrática que es x al cuadrado más 1. O la diferencial de x. Vamos a integrar. Sería 1/3 por x al cubo. Más solamente la x. Colocamos los límites desde -3 hasta 3. Entonces tenemos igual a 1/3 por 3 al cubo más 3 menos 1/3 por -3 al cubo. Luego tenemos más -3. La cerramos. Tendremos igual a 1/3. 3 al cubo, 27 más 3 menos. Tenemos menos 27 tercios. Más por menos, -3. La cerramos. Entonces tenemos igual a 27 sobre 3 igual a 9. Más 3 menos. Tenemos igual a -27 sobre 3 menos 9.
menos 3. Ahora tenemos igual a 12. Menos 12. Entonces tenemos 12 más 12. Por tanto, nuestra área es 24 unidades al cuadrado. De esa manera acaba el ejercicio. Un poco complicado ha estado el dibujar. Ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Entonces, no nos va a alcanzar la hoja, tendremos que irnos a la otra. Pero colocaremos su enunciado para este segundo ejercicio. Calcular la superficie de la función una función cuadrática f de x igual a 6x menos x al cuadrado limitada por el intervalo x mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Entonces, vamos a trabajar. Nuestra función era f de x igual a 6x menos x al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar los máximos y los mínimos. Sacamos la primera derivada, 6 menos 2x. La primera derivada la igualamos a 0. Entonces tenemos 6 menos 2x igual a 0. Menos 2x se va a quedar en el mismo miembro, en cambio 6 lo trasladamos al otro miembro. Vamos a multiplicar por menos 1. Entonces tendremos igual a 2x igual a 6. Ahora vamos a despejar la x, entonces tendremos 6 sobre 2 igual a x. X es igual a 3. Ese es el punto crítico donde se va a producir el máximo y el mínimo. Seguiremos entonces. Sacamos la segunda derivada de la función. Tenemos de 6, su derivada es 0, de menos 2x va a ser menos 2 por 1, 2. Ahora relacionamos respecto a 0. Este es menor que 0. Cuando la segunda derivada es menor que 0, se produce un máximo. En el punto crítico 3, entonces el valor de 3 reemplazamos en la función original. Tenemos 6 por 3 menos
3 al cuadrado. Entonces tenemos igual a 18 menos 9. Entonces 18 menos 9 es igual a 9. Por tanto, f de 3 es igual a 9. El punto era el máximo en 13 y 9. Después de esto vamos a trabajar con los intervalos. El intervalo en el cual debemos de trabajar era entre, veremos, entre 1 y 5. Volvemos entonces. Límite inferior el 1 y límite superior el 5. Si x es igual a 1, entonces la función original va a ser igual a 6 por 1 menos 1 al cuadrado. De modo que f de 1 es igual a 6 menos 1 igual a 5. Vamos por el otro. El límite superior si x es igual a 5. Entonces vamos a tener f de 5 igual a 6 por 5 menos 5 al cuadrado. Desarrollamos esto, tenemos igual a 6 por 5, 3, menos 25. Es igual entonces a 5. De esa manera ya tenemos identificado. Ahora vamos a graficar. Trazamos el sistema cartesiano. Tenemos que trabajar en el intervalo desde 1 hasta 5. Entonces, tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, el eje de las X. En el eje de las X en la parte negativa tenemos menos 1, menos 2. Luego tenemos igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 y 9. Y 10 por si acaso. Es el eje de las 10 entonces. En la parte negativa tenemos igual a menos 1, menos 2. Ahora vamos a ubicar el punto crítico 3, 9. 3 y 9. No tenemos término independiente en la función, entonces la curva va a pasar por el origen de coordenadas. El eje de simetría de esta parábola va a estar en 3. Entonces, si nos vamos al origen de coordenadas, tenemos 3 unidades, entonces avanzamos 3 unidades también hacia la derecha. Pero nos falta ubicar los intervalos. Estamos trabajando entre 1, dibujamos en 1 la asíntota vertical hasta llegar hasta 5. Ahí tenemos entonces 5. Aquí también estamos trabajando con 5. Ahí tenemos entonces las curvas por donde, o los puntos por donde va a pasar la curva. Era un máximo, la parábola se dobla hacia abajo. Dibujamos entonces. Pasamos por ese punto. Tenemos que pasar por el origen de coordenadas.
En el otro lado de la misma manera. Vamos a mejorar esta trayectoria de esta curva. Ahí tenemos entonces. Vamos a mejorar esta partecita. Entonces, este lugar vamos a borrar para mejorar la curva. No se dibuja como sea. Ahora vamos a pintar toda esta región donde se encuentra el área. De esa manera entonces tenemos presentado la curva. El punto máximo está en 3 y 9. El punto A va a estar dado por 1 y 5. El otro punto B está dado entre 5 y 5. En el intervalo, sí, 5, 5, 1, 5. Posteriormente vamos a calcular el área. Tenemos entonces el área integral definida desde menos 3 o desde 1 hasta 5. La función es 6x menos x al cuadrado. Por la diferencial de x. Integramos entonces. Tenemos 6 sobre 2 igual a 3. 3x al cuadrado. Menos 1/3 por x al cubo. Desde 1 hasta 5. Empleamos la regla de Barrow. 3 por 5 al cuadrado. Menos 1/3 por 5 al cubo. Menos 3 por 1 al cuadrado. Menos 1/3 por 1 al cubo. Lo desarrollamos. Tenemos igual a 25. Este 25 lo vamos a multiplicar por 3. Es igual a 75. Menos 125 sobre 3. Menos 3 menos por menos más 1/3. Tenemos igual a 75 menos 3, tenemos igual a 72. Menos 125 más 1 sobre 3, ambos equivale a menos 124 sobre 3. Son quebrados homogéneos, ¿no? Menos 125 tercios más 1/3. Menos 124 sobre 3.
Vamos a ver si nos da algo exacto. 124 sobre 3. No nos da exacto. Entonces sacamos como un denominador. Va a ser igual a 72 por 3. 216. Menos 124 tercios. 216 menos 124. 92. 92 tercios. Lo vamos a dividir entre 3. Sale igual 30,67 redondeado. Es el área en el rango entre 1 y 5 por debajo de esa función. De esa manera entonces se ha determinado el área de la función. Un ejercicio más de esta parte. Tercero, hallar el área total comprendida entre la función y igual a x al cuadrado menos 8x más 12 en el intervalo cerrado en 0 y cerrado en 8. Bueno, primero vamos a empezar con las derivadas para saber la curva hacia dónde se abre. Y igual a x al cuadrado menos 8x y más 12. Sacamos la primera derivada, tenemos igual a 2x menos 8 por 1, 8. La primera derivada lo vamos a igualar a 0. Entonces tenemos igual a 2x, 8 lo vamos a llevar al otro miembro. Despejamos 8 dividido sobre 2. Entonces tenemos igual x es igual a 2. 8 sobre 2 igual a 4. Seguidamente sacamos la segunda derivada. Ya tenemos entonces nuestro punto crítico. Tenemos igual a 2 por 1, 2. Relacionamos respecto a 0. Este es mayor que 0. Entonces tenemos un mínimo. Si es mínimo, la curva se abre hacia arriba. El punto crítico es x igual a 4. Vamos a encontrar el otro par ordenado. El segundo par ordenado. Entonces, con x igual a 4 vamos a reemplazar en la función original. Y igual a 4 al cuadrado. Menos 8 por 4. Y más 12.
Tenemos igual a 16 menos 32 más 12. Entonces, tendremos igual 16 más 12 es igual a 28. Menos 32. Entonces tenemos igual a menos 4. Por tanto, el mínimo se produce en 4 menos 4. Y 4 menos 4, ¿dónde está? En el cuarto cuadrante. Hacemos un pequeño bosquejo para saber lo que estamos haciendo. Tenemos que encontrar entre 0 y 8. Hemos encontrado 4 menos 4. Ah, ya. Ahí está entonces. Vamos a trazar la parábola, se abre hacia arriba. Más o menos así. Y tenemos que trabajar dentro de un determinado intervalo entre 0 y 8. Entonces lo que tenemos que encontrar son estos puntos de intersección. De modo que vamos a tener 3 áreas. Simplemente estamos haciendo un bosquejo de lo que va a ser y de acuerdo a ella seguimos trabajando. Entonces ahí vamos a tener x igual a 0 y x igual a 8. Primera área, segunda área y tercera área. Entonces seguimos trabajando. Ahora vamos a trabajar con los intervalos. Se ha agregado otro elemento más, la intersección. Tercero va a ser entonces la intersección. Segundo, los intervalos. Colocamos intervalos. El intervalo es entre 0 y 8. Si x es igual a 0, entonces la y es igual a 0 al cuadrado menos 8 por 0 y más 12. Entonces solamente tenemos y igual a 12. Vamos por el otro, el límite superior si x es igual a 8. Volvemos a reemplazar y igual a 8 al cuadrado menos 8 por 8 y más 12. Entonces tenemos igual a 64 menos 64 y más 12. Más 64 menos 64. Cancelamos y nos queda solamente igual a 12. Pero en la gráfica vimos que la curva intercepta al eje de las Y. Entonces incorporamos otro elemento más, la intersección. Para la intersección decimos si la Y es igual a 0, entonces ¿cuántos son las X? Tenemos igual a X al cuadrado menos 8X y más 12 igual a 0. Vamos a ver si se puede descomponer en el producto de dos factores lineales. X menos por más menos. 6 por 2 creo que es. Sí, menos 6x menos 2x tenemos menos 8x y menos 6 por menos 2 tenemos igual a 12. Ahora vamos a igualar cada una de ellas a 0. X menos 6 igual a 0. X igual a 6.
X menos 2 igual a 0. X es igual a 2. Entonces los puntos donde intercepta el eje de las X es en 6 y 2. Vamos a graficar ahora. Entonces, como cuarto elemento va a ser la gráfica. Lo primero ha sido máximos y mínimos, aplicando derivadas. Lo segundo ha sido, hemos trabajado los intervalos. Lo tercero, con la intersección, siempre condicionando que la y es igual a 0 y encontramos las raíces para las x. Ahora graficamos. Entonces tenemos igual a el mínimo es en 4 menos 4 y tenemos que llegar hasta y igual a 12. Entonces tenemos igual a, vamos a borrar todo esto. Tenemos 0, menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 9. Es el eje de las X. Ahora tenemos que llegar hasta el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tenemos igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Vamos a ubicar el punto crítico. 4 menos 4. 4 menos 4. Ahora vamos a ubicar los puntos de intersección 2 y 6. Ahora vamos a ubicar los límites. El límite inferior es 0. Con 0 llegamos hasta 12. Entonces volvemos a dibujar una recta sobre el mismo eje de las 10. X igual a 8. Igualito. Igual a 12 también. Vamos a proyectar para llegar al lugar que corresponde. Ahí tenemos entonces la recta. Vamos a sacar lo demás. Entonces tenemos
Ahora vamos a dibujar la curva. Tiene que pasar por 2. Y por 6. Vamos a mejorar la suavización. Tiene que pasar por 12. Aquí también igual. Vamos a volver a mejorar. Ahora vamos a sacar en lim. Ahí está entonces, más o menos. De modo que el área 1 va a ser desde 0 hasta 2. Área 1. El área 2 va a estar en el cuarto cuadrado. Luego vamos a tener el área 3, primer cuadrado. Entonces vamos a distinguir estas regiones. Aquí tenemos la primera área en el primer cuadrado, desde 0 hasta 2. Luego la segunda área en el cuarto cuadrado. Posteriormente tenemos el área 3, que va a estar en el entre 6 y 8. Vamos a indicar este punto es 0, 12. Este otro punto es 8 y 12. El punto mínimo es 4 menos 4. Entonces, identificado todo ello, vamos a calcular el área total de la forma siguiente. El área va a ser igual al área 1 menos el área 2 más el área 3. Entonces vamos a encontrar el área 1, que es integral definida desde 0 hasta 2 de la función cuadrática x al cuadrado menos 8x más 12 o la diferencial de x. Integramos entonces 1/3 por x al cubo menos 8 sobre 2 igual a 4x al cuadrado y más 12x desde 0 hasta 2. Evaluamos, aplicamos la regla de barro. Tenemos 1/3 por 2 al cubo menos 4 por 2 al cuadrado más 12 por 0 o por 2 y menos 0. Entonces vamos a hacer los cálculos correspondientes. Tenemos igual a 8/3 menos 4 por 4, 16.
más 24 y menos 0. Entonces esto es igual a 32 tercios. Ese es nuestro primer resultado. Vamos por el siguiente. Área 2. Esta vez vamos desde 2 hasta 6. De 2 a 6. La función es x al cuadrado menos 8x más 12. Por la diferencial de x. Tenemos un tercio por x al cubo menos 4x al cuadrado más 12x. Desde 2 hasta 6. Entonces reemplazamos un tercio por 6 al cubo menos 4 por 6 al cuadrado más 12 por 6 menos, tenemos igual a un tercio por 2 al cubo menos 4 por 2 al cuadrado más 12 por 2. Entonces vamos a tener igual 6 elevado al cubo, lo vamos a dividir entre 3, menos 4 por 36, más 12 por 6, 72. Ahí es igual a 0. Menos, equivale a 32 tercios. Entonces el resultado va a ser igual a menos 32 tercios. Es el segundo resultado para el área 2 entonces. Área 3. Integral definida desde 6 hasta 8. De x al cuadrado menos 8x más 12 por la diferencial de x. Integramos un tercio por x al cubo menos 4x al cuadrado más 12x desde 6 hasta 8. Entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar un tercio por 8 al cubo menos 8 por 8 más 12 por 8 menos, tenemos igual a un tercio por 6 al cubo menos 4 por 6 al cuadrado más 12 por 6. Entonces tenemos igual 8 elevado al cubo dividido sobre 3 menos 64, pero aquí es 8 al cuadrado. Entonces 8 por 64 más 12 por 8. Tenemos 8 elevado al cubo sobre 3 menos 8 por 64 más 12 por 8. Volveremos a desarrollar esta partecita. 8 elevado al cubo
lo vamos a dividir entre 3. Menos 8 por 8 al cuadrado. A es 4. Ahí me estoy confundiendo. Entonces en esta parte es 4. Es 4. Entonces volveremos. Ahí es 4 por 64. Más 12 por 8. 32 tercios. Menos. Ponemos igual a 0. Cuando reemplazamos con el 6. Entonces aquí vamos a tener igual a 32 tercios. A ver, veremos. Teníamos 6 al cubo sobre 3. Menos 4 por 36. Más 12 por 6. 0. Hemos encontrado entonces las 3 áreas. Ahora vamos a volvérselo a reemplazar en la fórmula. El área total, área 1, es 32 tercios. Menos el área 2. Ha salido negativo, menos 32 tercios. Más el área 3 es igual a 32 tercios. Entonces el área va a ser igual a 32 tercios. Menos por menos más 32 tercios. Más 32 tercios. Sumamos 3 veces 32 tercios. Simplificamos. Tercera 1 de 3 y tercera de 3, 1 también. Entonces nos ha quedado solamente 32. Es decir, el área total va a ser igual a 32 unidades al cuadrado. Es eso entonces la respuesta. Ahora si trabajamos con números decimales nos vamos a aproximar a él. O nos excedemos un poquito o nos aproximamos a él. Ahí sí hay que tener cuidado. Pero como hemos trabajado con números fraccionarios, no ha habido mayores inconvenientes para poder desarrollar. Ejercicio 4. Esto va a ser tarea para ustedes. Lo van a presentar en la clase siguiente. Calcular el área de la función y igual a menos x al cuadrado más 8x más 12. Limitada por el intervalo cerrado en menos 4 y cerrado en 12. Van a analizar todo el ejercicio que hemos resuelto, el ejercicio número 3. Entonces sigan todo al pie de la letra.
Eso significa debo hallar los máximos y los mínimos. Y eso lo vamos a lograr derivando. Segundo, hay que trabajar con los intervalos. Tercero, hay que trabajar con la intersección. Si a través de la descomposición no he de poder obtener números enteros, entonces aplicaré la fórmula para esa ecuación de segundo grado que me va a quedar y debo de tomar mínimamente con 2 decimales. En este caso, en el ejercicio, hemos podido encontrar sin ningún problema números enteros para ver la intersección con el eje de las X, la curva. Pero en este nuevo ejercicio posiblemente no me dé números enteros. Entonces me va a dar algún número real. Eso significa con decimales, con 2 decimales mínimamente. Ese es el desafío entonces y lo presentan en hojas sueltas. Hasta la próxima clase.